Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, es que tengo que estar pendiente del mando, vaya sé que no grabe, que ya me pasó varias veces y aquí estamos. Suelto el mando Bluetooth, del cual va bastante bien. Felicitaros antes de nada el año nuevo, así que feliz 2023 para los que me vean. Bueno, hice un short hace unos días de una fragancia, la Diablo, y es esta de aquí, es esta de aquí. Bueno, esta fragancia ya la conoceréis más de uno porque ya fue el lanzamiento en 1997 y fue la primera fragancia de Antonio Banderas. Yo compré este set porque, bueno, costaba 10 euros y para el precio pues merecía la pena. Comentaros también que hay una versión en tamaño de 200 mililitros, así que también es aceptable y sale más o menos por este precio. O sea que Antonio Banderas son fragancias, como dije ya, económicas, pero es que esta es la línea de Diablo, de todas sus fragancias, la más económica de todas, con lo que es para mí ultra barata. Ultra barata es 10 euros o menos. Yo las califico de 10 euros o menos, ultra barata, de más de 10 euros a 20 económicas, de 20 a 50 un precio medio y de más de 50 pues ya digamos un selectivo de diseñador, ya más bien caro, aunque de diseñador ya digo que de 20 a 50 es la media. Así que bueno, así como un breve resumen. Bueno, os comento de esta fragancia antes de nada. Es una fragancia, bueno, como digo, que es de finales de los 90. Es una fragancia, como digo, bueno, en primer lugar, yo me lleva un poco la decepción. ¿Por qué? Os hago un breve resumen. Yo tuve esta fragancia como en el año 97 cuando salió, ya me la regalaron. Volví a tener otra fragancia también de estas que volví a comprar o me la regalaron y tal. Y esta es la tercera, la cuarta botella que utilizo. Se ha ido disminuyendo un poco, se ha diluido un poco la concentración y es una pena. Y os comento por qué. No sé por qué, pero realmente era buena fragancia y tenía muy buena proyección y yo me llevé un poquito chasco y demás por el tema de comprarla y volver a esos recuerdos y demás de, bueno, de juventud, de cuando la época en los 90, cuando salió, como digo, fue un boom, fue una fragancia muy vendida y demás. Y bueno, me vino un poco a recuerdo y digo, bueno, ¿por qué no comprarla y demás? Ahora se fabrica en México. No sé cuál es el motivo, pero se fabrica en México, por lo que he podido ver. Y la verdad es que está reformulada. Está reformulada, he notado un poco el cambio de que ya no proyecta tanto, la estela más baja, ya digo que no dura tanto. Es la fragancia más económica de las de Antonio Banderas. Lo aconsejo para gente que, bueno, tenga poca fragancia y quiera oler un poco los años del 80, 90, cuando se iban un poco una cazadora de cuero y una camisa y demás, pues bueno, viene a ser un poco el olor ochentero y noventero de aquella época. Bueno, sin más voy abriéndola para que la veáis, el set. Que es por aquí, y viene la fragancia junto con un aftershave. Voy abriendo el aftershave, un aftershave, bueno, 75 mililitros. Está, como digo, después del afeitado, realizado en España. Esto sí que pone realizado en España, pero en contraposición aquí lo que os comento de la fragancia, en la base pone que está realizada, no sé si puede reflejarse, está realizada en México. En México. Así que sí, realizada por Puig
Made in México. 100 mililitros, 3,4 onzas fluidas americanas. Para los amantes de esta fragancia, comentaros que no es la misma fragancia, como vuelvo a decir, de finales de los 90. Y bueno, os voy a leer las notas, son las siguientes. Mandarina, bergamota y hojas verdes. Un corazón de pimienta, geranio y pachulí. Y un fondo de cuero, almizcle, sándalo, que le da ese potenciador. La salida es muy cítrica, está conjugada con la bergamota y a la misma vez un poco el geranio y el pachulí. Y luego tiene esa nota de cuero que nada más que a los 5 o 10 minutos se nota, se empieza a notar esa fragancia. Voy a atomizarla. Veis que la salida es una salida larga, bastante larga. He hecho bastante porque esta fragancia al fin y al cabo es para el disfrute del día a día y demás, y no cuesta tampoco un precio como que para que te duela bastante el bolsillo. Bueno, pues lo dicho, ya la he probado, ya estaba testada y demás, y ha ido rebajándose poco a poco. Salida cítrica con pimienta, que yo no sé dónde está la pimienta aquí, el geranio y el pachulí. Sí que es cierto que a los, ya digo, 5 o 10 minutos se empieza a notar la nota de cuero conjugado un poco con el pachulí. Es lo único que percibo de esta nota. Luego, el potenciador que tiene en el fondo es el sándalo, que es lo que hace un poco potenciar la fragancia para que dure. Pero en duración supera posiblemente las 2 horas y muy a ras de piel queda las 3 horas. No hay más. Estela es una estela baja y no proyecta apenas, comparado con la fragancia que eran de finales de los 90, la primera Diabolo. Desconozco el motivo por el que se fabrica en México, porque Puig la fabricaba en Barcelona y ahora desconozco por qué la fabrica en México. Me alegra que la fabrique en México en parte, también por los visitantes de mi canal, suscriptores y tal, así que es una fragancia que la tenéis allí. Muchos preguntan, bueno, esta fragancia, pues, por ejemplo, la Springfield, fragancia como barata y demás, si se fabricaban allí y podían venderse allí y demás. Digo, no, son españolas y desconozco si allí se venden. Entonces, bueno, esta es seguro que la vais a encontrar. Y ya digo, estamos hablando de 25 años que salió. Y aconsejarla para el que tenga varias fragancias y demás, vale. Que os viene a dar un recuerdo de los 80, 90, es un poco si gusta o no gusta a la gente, pues eso depende de los gustos. Veo canales que hay gente, también os digo una cosa, en el que van probando, siempre lo prueban también en papel, mal hecho. A mí me gusta probar la fragancia, es que disfrutes para echarlo y probarlo en piel y demás. En papeles. Y el papel no se desarrolla, sinceramente cada uno tiene su propia piel y demás y no sé, no se desarrolla igualmente la fragancia como hacer igual desarrollarse una fragancia en papel que en la propia piel de cada uno, ya sea una piel reseca o una piel seca, grasa, que normalmente las pieles grasas suelen durar más. A mí a veces me dura más una fragancia, otras menos, dependiendo también las condiciones climatológicas y demás. Y bueno, que dan a oler el papel y hacen un versus de esta fragancia es mejor, esta fragancia es peor y tal. Digo, poca personalidad hay en ese tipo de canales. Quieren, sí, ver el cumplido y demás de cierta gente, normalmente salen género femenino, chicas, y le dan a probar las fragancias con el papelito y eso y lo otro. Me parece un poco, bueno, no sé, poca personalidad y da. Ahí os dejo. La fragancia es para el disfrute, cada uno es muy personal, que le guste, que no. Yo creo que la fragancia es cuando uno lo disfruta personalmente y no tiene que ir andando a ver si
recibe halagos de otras personas y demás. Yo creo que es un poco, no sé, lo veo poco personal eso. Es una reflexión que hago y demás, así que bueno, sin más. Dice también, parecida, esta fragancia, Diablo, de Antonio Banderas, del 97, a la Fahrenheit de Dior de 1988, que la tengo aquí, que ya la reseñaré en el canal, que esto sí que es un boom y sigue siendo un boom. Está también reformulada, pero no tan reformulada como esta. Y con respecto a precio, esta vale 8 euros, o sea, 8 veces más de lo que sale esta, que no llega ni 10. O sea que, bueno, eso ya haré una reseña en el canal de la Fahrenheit de Dior, que esto es una joya de la perfumería y no es para el gusto de todos. Pues eso, simplemente comentaros que huele parecido, pero no es igual, ni mucho menos, y menos ahora que está reformulada. Bueno, sin más, creo que ya he dicho todo y desearos un feliz año. Espero que si os haya gustado el vídeo deis al like, tengáis suscriptores, o sea, que haya un poquito más de suscriptores. Sé que sí, llevamos ya 11, igual está alargando un poco. Creo que sí, hay mucha gente que está viendo mis vídeos. Yo no soy una persona que tampoco, yo no recibo nada por esto y al fin y al cabo lo hago por un poco ya en medida de los suscriptores que tengo, de los 300 y pico suscriptores que tengo, llevo ya un poco más de un año. Mi afán tampoco es conseguir 1000 suscriptores en nada de tiempo tampoco, ni nada de eso. O sea que, bueno, cada uno que vaya viendo mis vídeos, vaya sacando la información, que es verdad que hay gente que pasa por mis vídeos y hasta luego Lucas y ya no lo ve más, o simplemente le dan a un like, que es muy raro y demás. Bueno, yo soy simplemente un consumidor más y reflexiono sobre lo que siento de la fragancia y lo que percibo. Así que nada más. Lo dicho, espero que os haya gustado, que os traigan muchas cosas los Reyes y nada, y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.